Gozo, mis hermanos, de estar con ustedes en esta noche nuevamente, para avanzar en los temas, bien lo dijo recién el licenciado con toda claridad, avanzar en lo que tiene que ver con las enormes profecías que el Señor nos dejó. Recuerden que la última profecía con fecha que encontramos en las Sagradas Escrituras es la de los 2300 años, ¿verdad? Que termina en el año 1844. Y a partir de ese momento estamos viviendo días adicionales de gracia. Pero el Señor dejó indicado señales enormes, inclusive como las que llegaremos hoy. ¿Cómo estaría el mundo religioso? ¿Cómo estaría el mundo político de los últimos días? Y veremos por eso el día lunes algo muy grande acerca de ello. Pero hay algo que yo quiero recalcar, hermanos, en el día de hoy. Para entender la palabra de Dios tenemos que estar dispuestos a quebrantar nuestro corazón y hacer la voluntad ¿de quién? Del Señor. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, el que nos hizo, ¿verdad? Y nos formó. Dios quiera que el sábado podamos encontrarnos todos juntos porque es el día de adoración al Creador conforme a los mandamientos de Dios. Y esto significa mucho para la vida cristiana. Y para abrir nuestra mente, nuestra inteligencia, a las cosas que la mente humana no puede entender, hermanos. La mente humana, San Pablo dice que las cosas de Dios para la mente humana le son locura, no entiende nada. A pesar de que Dios dejó revelado todo lo que había de acontecer. Y llegaremos hoy hasta la hora actual muy fuerte. Quiero decirles algo antes de comenzar, lo mismo que dije ayer. Mis apreciados hermanos en Cristo, yo puedo hablar a media lengua, ustedes me entienden, ¿verdad? O con algunos símbolos solamente, sin aclarar algunas cosas de los nombres actuales que realmente poseen, ¿verdad? Pero no vamos a entender tan bien o comprender tan bien. Más quisiera decirles que esto no se trata de tal vez volcar toda la inclinación del mal sobre alguno o algún tipo de organización o demás, pero se trata de revelar lo que Dios dejó acerca de las organizaciones u organización que Satanás tendría en este mundo para llevar el pecado hasta el fin de la historia, hasta cuando Cristo regrese. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes no se ofenden que yo hable claramente hoy, nuevamente, estos días? Quiero ver las manos de todos ustedes. Ya, hermanos. Y al hablar de la grandiosidad de Dios, a veces me emociono mucho. Porque realmente es para emocionarse, ¿no les parece? Dios ha dejado tanto para que nosotros no vayamos a errar, no vayamos a equivocarnos, no dejemos el pecado, ¿verdad? O el pecado quede a un lado y mejor dicho, nos entreguemos al pecado y el pecado nos venza y podamos perder la vida eterna. ¿Quién es el 666? Según la profecía bíblica, muchos hablan y películas enormes son hechas en torno a este tema, pero nada tienen que ver con la verdad, hermanos. Porque el mundo, y más Satanás guía al mundo a través del espiritismo, las ciencias ocultas y demás. Hollywood, en realidad en este momento, yo no sé si ustedes saben, yo voy a decirlo hoy, los que entran a grabar a Hollywood tienen que hacer un pacto con Satanás, en primer lugar, para poder realmente avanzar en lo que son las grabaciones de Hollywood. ¿Están entendiendo lo que yo acabo de mencionar? El día lunes van a entender un poco más el rol de Estados Unidos en los acontecimientos del fin, ¿verdad? La Biblia habla de eso, con claridad. Pero tenemos que llegar allí y entender bien lo de hoy para poder entender. Por eso les vuelvo a decir, hermanos, si ustedes no entendieron alguna cosa o les queda algo sin entender, no se desesperen, sigan adelante, sigan estudiando las cosas que entendieron y pidan a los jóvenes que están para que ellos les expliquen con claridad y les puedan guiar con la palabra de Dios. Ustedes nunca acepten nada que está fuera de la palabra de Dios. Hermanos,
el fin de, ya en días más, en muy poquitos, vamos a entregarles el material. Pero ¿qué serviría llevar todo o recibir todo si no llegamos al día cuando Jesús regrese y a vivir por los siglos sin fin de una eternidad? ¿Serviría de algo? De nada, ¿verdad? Que Dios nos bendiga para que sea una realidad de nuestra vida. Bueno, vamos a repasar algunos conceptos de ayer. Accionar del misterio de iniquidad. Los 4 principios de la gran rebelión. San Pablo habla que es un misterio el pecado, y es un misterio, hermanos. Es la rebelión, ¿verdad?, de Satanás y la rebelión del hombre contra el Creador. Ser igual a Dios. Satanás quería ser igual a Dios, Eva también hizo lo mismo. El tema de la inmortalidad ¿de qué? Del alma. O sea que los muertos anden en algún lugar del cielo o de un infierno o de qué sé yo qué. Ni sabe la gente, pero siempre dice, me ven de allá. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Saben algo los muertos? Hermanos, recordemos que Satanás es real y existe, es poderoso. Satanás habla y susurra al oído en lugar de los muertos. Los demonios hacen eso, en forma directa. También nublan nuestra mente, inclusive nos hacen perder la atención cuando tenemos que estar bien concentrados para entender ¿qué? La palabra del Señor. Por eso recién el pastor oraba y decía algo muy grande, que el Señor nos pueda bendecir hoy y abra la mente nuestra para entender la palabra de Dios. La lucha contra la ley de Dios. Satanás odia los mandamientos de Dios. Los mandamientos que son eternos, ¿verdad? Van desde una eternidad y en este mundo tambaleando. Hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ellos serán salvos. Pero la apostasía va a heredar la salvación. ¿Qué significa apostatar? Dejar el camino de Dios. No hacer la voluntad de Dios. Y si algunos, y muchos nos encontramos así, el que les habla también, yo tengo que contarles muchas cosas, pero no tenemos tiempo. Hermanos, mis parientes, cuando llegaron a Argentina, ellos vinieron de Europa y no entendían el mensaje de la salvación. Fueron 2 hermanos. Uno se convirtió de corazón. Yo agradezco a Dios, porque ese hombre aceptó la verdad de Dios. Por eso yo estoy aquí. El otro rechazó el plan de Dios. Y su historia es muy tenebrosa y triste. Porque el pecado no puede traernos felicidad. ¿O nos puede traer felicidad? No. Nos trae maldición, ¿verdad? Nos trae desgracia. Por lo tanto, mis hermanos, yo vuelvo a recalcar lo que estuve diciendo. Cuando comenzamos a abrir la Biblia y comenzamos a explicar, por ejemplo, sobre todo, hay 2 puntos centrales en los cuales va a terminar la gran controversia, y eso lo vamos a ver más de cerca el día lunes. Uno tiene que ver con el alma inmortal, porque es justamente una acción de Satanás, quería ser igual a Dios. Y el otro punto en torno al cual va a girar la gran controversia final, ahora vamos a estudiar Estados Unidos en la profecía, ¿verdad? Tiene que ver con los mandamientos de Dios. La ley de Dios y el mandamiento central más que Dios odia es el 4º mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice el 4º mandamiento? Que debemos honrar al Creador. ¿En qué día? El día sábado. Satanás va a nublar la mente humana, hermanos. Y Satanás es un ser y los demonios son seres muchísimo más poderosos que el hombre. A menos que no estemos nosotros vaciados de nosotros mismos, de nuestro ego, de nuestro orgullo personal y de lo que es el pecado, no entenderemos la voz de Dios. Y sin la voz de Dios podemos entender solamente el susurro de Satanás. ¿O ustedes creen que él es? Escúchenme, hermanos. El espiritismo es horrendo. Yo he visto cosas espiritistas horrendas, terribles. Como los demonios, por ejemplo, salen del lugar y rompen todas las cosas, vuelan las ventanas lejos y pasa cualquier cosa. Pero eso no es lo más preocupante. No siempre Satanás se manifiesta de esa manera porque no le conviene.
en ciertas ocasiones hace esto cuando no le queda otra cosa. Lo que más hace Satanás, como dice la Biblia, cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la verdad. ¿Qué es eso? Obra así como el Espíritu Santo abre las neuronas nuestras. ¿Qué hace el diablo? Cierra nuestras neuronas y nos distrae con cosas que a veces pueden ser buenas, hasta con la Biblia o con alguna cosa que está al lado o con un niño o con lo que fuere, hermanos. Oremos en silencio para pedir, y saben que el cristiano que es sincero ante Dios va a entender la verdad. Es imposible que no la entendamos, porque la verdad es la revelación de Dios, no la de Rubenar. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Él nos acompañe en gran manera para que podamos comprender su poder. El poder del maligno se vale de la persecución. Luchas en el hogar, inclusive en la familia. La esposa lucha contra el esposo y le empieza a decir cualquier cosa, cosa que nunca le decía. Y le comienza a tratar de molestar para que asista a estudiar las profecías. Cuando eso comienza a ocurrir, recuerden que ¿quién es ese? Satanás. Ya Cristo lo dijo desde el principio, que habría un gran conflicto. Y por supuesto, millones morirían por Jesús. El pecado de nación en nación, lo leíamos ayer, pero tenemos que recalcar esto. Vamos a leer Jeremías 25. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso, y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Bueno, hermanos, aquí dice algo muy grande, ¿verdad? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, grande tempestad se levantará a los fines de la tierra, o sea, al final de la historia humana. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará, ¿qué? La huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño, o sea, aquellos que escapan porque no quieren aceptar la verdad. No quieren aceptar. Hermanos, yo les conté una vez, creo que sí, no estoy seguro, si fue acá. Cuando dando un seminario como estos, era en un lugar mucho más grande, había mucha gente, y repentinamente pasó alguien adelante, me habló, y yo le indiqué a las personas que estaban indicadas para que conversaran con él, ¿verdad? Entonces ellos continuaban para conservar el orden como debe ser. Y él había pedido permiso para dar un testimonio. Estábamos terminando ya el seminario. Y el testimonio de él fue rotundo y categórico. Y dijo, pero después que me dijeron que realmente era eso y qué iba a decir el Señor, y pasó a la esposa también, era un líder religioso de una gran congregación. Y él me dijo, licenciado, yo lo escuché en la televisión y era lejos en el lugar donde él estaba. Ni siquiera había tenido el privilegio de estar presente. Día tras día, concienzudamente. Y él dijo, yo soy líder de una iglesia. Y ahora acá hay varios que pertenecen a diferentes iglesias. Yo quiero decir, hoy dijo él, como pastor, y estaba la esposa que era una líder también, que yo agradezco a Dios en primer lugar y en segundo lugar al licenciado, porque Dios me habló muy de cerca estos días. Y quiero decir públicamente que acepto la verdad de Dios, dejo a un lado el pecado y las transgresiones. Le pido a Dios que me perdone porque yo no entendía la verdad. Y yo mismo le contesté y le dije, pero usted no era responsable de lo que no conocía. Y él me dijo, licenciado, yo sé que sí, pero pido perdón para que entiendan mis hermanos en la fe que vinieron acá y que acepten esa verdad y se entreguen a Cristo. Yo sé que lo veré a ese hombre en el reino de Dios, hermanos. Hombres sinceros
que aman a Cristo sobre todas las cosas terrenales. Son los que llegarán a la eternidad. Los demás no van a llegar, hermanos. Por eso, el decir Señor, Señor, no sirve de nada, hermanos. Jesús lo dijo, ¿verdad? Leamos en Tesalonicenses 2, 7 y 8. Porque el misterio de la iniquidad ya está obrando, solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí Pablo habla en el siglo I de la era cristiana, bien aquí al comienzo, ¿verdad? Comienza su ministerio, Cristo estaba en los cielos ya. Y él está hablando de la rebelión que vendría y de la lucha que tendrían todos los hijos de Dios, hermanos. Yo le voy a hacer una pregunta hoy, hermanos. ¿El apóstol Pablo estaba bajo la gracia divina? ¿Sí o no? Sí. ¿Tuvo que luchar el apóstol Pablo en esta vida para ser cristiano? Sí. Fue degollado, hermanos. Y la sangre de Roma cayó sobre la arena y la arena bebió la sangre del apóstol Pablo. Pero Pablo dice, yo sé que voy a estar junto con todos los que aman su venida. No queramos cambiar el evangelio de Cristo, hermanos, porque horrenda cosa es eso. Ahora, aquí, alguien que ama a la iglesia, hermano, me caso, ustedes van a recibir 2 volantes hoy. Voy a decirlo antes de seguir. Uno con el tema del sábado, preparándonos para una eternidad, será un tema maravilloso. Y otro en colores, que dice el rol profético de los Estados Unidos en los acontecimientos del fin. Agradezco por este volante hermoso, pues está hecho en colores, pequeño para que invitemos a nuestros familiares. El sábado, como ya dijimos, y saben, acá dice, los que tengan automóvil pueden estacionar gratis, pedir vale, acá tengo un vale de playa, aquí me puede decir tal vez Lidio exactamente dónde es. Vamos a hacerlo ahora porque tenemos poco tiempo, pero... Los que vienen el sábado, perdón, me sacaron el volumen, ahora sí. Los que vienen el sábado en el automóvil, aquí detrás en la esquina, el estacionamiento de la esquina, encima de la farmacia San Martín, solamente con decir Iglesia Adventista. Suben y cuando se retira, antes de retirarse de aquí, hablan con los diáconos, le entregan este tiquetcito y entonces salen del estacionamiento sin pagar. Esta iglesia después se encarga del costo del estacionamiento. ¿Está bien? Así que si pensabas no venir porque no hay dónde estacionar, terminó tu problema. Aquí detrás, nomás en la esquina, el estacionamiento donde está la farmacia San Martín. Bueno, gracias, pastor. Miren, creo que está todo preparado para que podamos honrar al Señor y debemos hacerlo así. Pablo, el apóstol Pablo ahora habla en una forma realmente impresionante, porque el misterio de iniquidad ya está obrando, o sea, en sus días estaba obrando ya el misterio de iniquidad. Él veía que gente que se había convertido al cristianismo, inclusive él había convertido a muchos, estaba volviéndose atrás por intereses personales. Y estaba mezclando el cristianismo ¿con qué? Con doctrinas paganas. Entonces dice, pero que era necesario que el misterio de iniquidad habría de surgir después de Roma, o sea, porque se ha quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor ¿de qué? De su venida. De manera, hermanos, que la lucha encarnizada, y eso dice la Biblia, vendría después de Cristo más poderosa que nunca. Lean, si no después en la casa, no ahora, allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y van a encontrar que en el resto del remanente la lucha sería más encarnizada que nunca. La pregunta 1. ¿Hasta cuándo duraría el misterio de iniquidad según la profecía? ¿Hasta cuándo duraría el misterio de iniquidad según la profecía? Hasta la venida de Cristo, ¿verdad? Acá vendría. Y él habla claramente de ese misterio, porque en realidad
Es un misterio la rebelión, hermanos, porque Dios da todo, nos habla con amor, pero es un misterio. Y ahora vemos cómo, a continuación de lo que veíamos ayer. En el 309 ocurre la conversión de Constantino. Y ya dijimos que Constantino fue siempre pontífice máximo de paganismo. Sin embargo, se convirtió, ¿verdad?, entre comillas, por conveniencias personales. Le convenía atraer los miles y miles de cristianos que había. En realidad los sacó de las catacumbas y les entregó templos que pagó el Estado romano, enormes templos, y les daba cargos públicos y honores personales, con tal que se amoldaran al paganismo de Roma y les ayudasen contra la lucha terrible que tenían contra las tribus bárbaras, ¿verdad?, que venían ya a invadir a Roma. Ahora lo notable del caso es que tuvo un compañero muy amigo, él que era un obispo, llamado Eusebio, y este Eusebio, ¿verdad?, le ayudó muchísimo. Inclusive Eusebio dio una explicación muy clara, en primer lugar, cómo los cristianos, y esto es historia, hermano, cualquiera puede leerlo, cómo, o en Google, ¿no es cierto?, por supuesto, cómo los cristianos podían cambiar el día de reposo, siendo él la autoridad, un líder. Y dijo él, después de todo, Cristo salió de la tumba el día domingo, entonces nosotros también vamos a recordar la resurrección el día domingo. La iglesia cristiana, hermanos, no escuchó toda, una parte fue creciendo más y más, por eso el cuerno pequeño, ¿cómo fue? Dice la Biblia, ¿verdad?, cómo era pequeño y después fue creciendo y va a llegar hasta el fin del mundo. Enorme su poder. No hay poder más grande que ese. Ahora, por supuesto, lo notorio es que durante 8 siglos consecutivos, hermano, escuchen bien, durante 8 siglos consecutivos después de Cristo, se guardaba el domingo y el sábado, los 2 días. Porque los cristianos no se atrevían a desobedecer a Dios. Pero la desgracia, la apostasía fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que se derrumbó todo, ¿verdad? Ya la profecía lo decía, pero gracias a Jesús que podemos entender las cosas. En el 310, el tema del alma inmortal, ¿verdad?, ya estaba en la iglesia. O sea, había entrado del paganismo a la iglesia cristiana. Y entonces hacían peticiones a los muertos. Y la Biblia dice, no es abominación para con Jehová el que hace esto. El 313 se da el edicto de Milán. ¿Qué dio el edicto de Milán? El edicto de Milán dio libertad religiosa. Cada uno podía honrar al Dios que quisiera, como quisiera. Y saben, hermanos, pasaron 2 siglos y un cuarto, escuchen bien, porque la apostasía no viene repentina, es un proceso. Pasaron 2 siglos y un cuarto hasta el 538, cuando en el edicto de Justiniano, o código de Justiniano, se da ese código contradiciendo todo lo que decía el edicto de Milán, y se cierra la libertad religiosa y comienza la más audaz y terrible persecución de la historia. Satanás logró en 2 siglos, o sea 225 años, logró borrar casi de la tierra la verdad, hermanos. Y entonces empezó la persecución, para terminarla. Pero yo les pregunto, ¿logró vencer al remanente de Dios? No, no pudo, ni lo va a vencer, ¿no es cierto? Ahora bien, vamos a seguir con la historia. En el 321 de la era cristiana vino el cambio del día de reposo, que recién les conté yo, ¿verdad? El cambio oficial del Imperio Romano, apoyado por la iglesia apóstata cristiana que comenzaba a crecer. En el 325, la unión de la iglesia y el Estado en el concilio de Nicea. Saben que eso fue básico. El cristianismo ahora acepta la unión con el Estado. Se olvidaron, hermanos, lo que Cristo dijo. ¿Qué dijo Jesús?
mi reino no es ¿de qué? De este mundo. Hermanos, Judas Iscariote nunca pensó entregar a Jesús. Hoy los que estuvieron a tiempo vieron eso. Él no pensaba. Él lo que quiso hacer, se quedó disgustado con Cristo porque no quería ser realmente el rey de este mundo. ¿Podía Jesús ser el rey? Claro que podía, tenía poder de sobra. Pero Cristo no vino a eso. Cuando Él vuelva otra vez, entonces va a destruir el pecado para siempre. Ahora, lo que Judas quiso hacer fue simplemente algo. Trató de obligar a Cristo, hermanos, a que tomase el reino. ¿Puede el hombre obligar a Dios? Pobrecito, ¿verdad? Cuando se dio cuenta que realmente Cristo marchaba hacia la cruz del Calvario, fue y se ahorcó, y los perros comieron sus entrañas. ¿Cómo va a terminar todo pecador impedernido que no quiere hacer la voluntad de Dios, hermanos? No hay otro remedio, no hay otra solución. Ahora, la iglesia y el Estado se unieron. Primer terrible pecado, porque hermanos es terrible, ¿verdad? No tiene nada que ver el Estado, ¿verdad?, con la religión. En el 375 de la era cristiana, el culto a las imágenes y milagros se manifestó por doquier. Ponían la imagen de Pedro, de Pablo, de todo lo que ustedes se imaginan, y también de María. Y entonces, ¿qué hacían? Simplemente, por eso María, ustedes vieron que tiene un aro ¿de qué? De luz. ¿Saben por qué tiene ese aro de luz? Ya en ese tiempo se colocó. Porque en realidad el mayor dios de Roma, ¿cuál era? El sol. Y no solamente pusieron el día del sol, ¿verdad?, con otra cara simplemente. Y por supuesto las deidades del paganismo tenían diosas. Entonces, en lugar de colocar las diosas, colocaron a la Madre de Cristo. Y poniéndola inclusive como una intercesora al lado de Jesús en los cielos. ¡Qué horrendo, hermanos! Eso hizo el ministerio de iniquidad. Estoy guardando silencio, aunque no hay tiempo para guardar silencio hoy. Para que pensemos. En el 476, el fin del Imperio Romano. ¿Por qué? En el 476 de Cristo caen los érulos. Primero de los tres que iba a caer. El segundo, ¿verdad?, poder que iba a caer. En el 538 caen los vándalos. Poderes que eran arrianos, contrarios al cuerno pequeño. Y por supuesto en el 538 caen los ostrogodos y se da el edicto de Justiniano y comienza la terrible persecución de 1260 años y el predominio papal en este mundo. Hermanos, la Edad Media, escuchemos bien, porque a veces queremos resolver las cosas y decirnos lo contrario. Toda la Edad Media fue producto de la obra satánica, pero Dios se anticipó a los eventos para que entendamos. Fue la lucha de Satanás y Dios permitió, Cristo permitió que eso ocurriera. Fortaleció desde el santuario celestial a su pueblo para que fuera fiel, anduviera en sus caminos. Satanás quedó derrotado, el universo entero vio la masacre en esta tierra. De manera que, hermanos, yo quiero recalcar algo. En largos siglos, 1260 años, ¿estaba la gracia de Dios en este mundo o no? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Entonces, ¿por qué murieron los 50 millones de seres humanos? Como veremos esta noche, bajo el predominio papal. Porque eran tontos, no sabían que la gracia era, ¿verdad?, realidad. Sin duda. Ay de aquel que cree de esta manera. Está peor que Judas. Mucho peor. Ahora, en el 593 de la era cristiana, 593, ya estamos casi en el año 600 después de Cristo, ¿verdad? Se da la doctrina del purgatorio. Y yo quiero decir dos cositas.
Hermanos, con la doctrina del purgatorio, porque esto va a tener que ver con hoy y con el día lunes y con los temas que van entrelazados. La doctrina del purgatorio, la gente se asustaba terriblemente porque era enseñada en forma pública, se había sacado la Biblia del pueblo, la Biblia permanecía en los púlpitos encadenada, era un pecado leer la Biblia. Solamente el obispado de Roma podía interpretar las escrituras y darla al pueblo, y todavía en idioma latino. ¿Qué entendía la gente? ¿Se dan cuenta? Nada. Y, por supuesto, la ignorancia era total. La doctrina del purgatorio, le decían, bueno, estás sufriendo tu ser amado ya porque hizo tal cosa o la otra, puedes aminorar su sufrimiento, pero debes pagar tanto, y ahí venían los billetes, hermanos, propiedades enteras. Estoy tentado de decirlo. Yo soy argentino, hermanos. La mitad de este país pertenece a quién. Vamos, pensemos. Seamos sencillos al hablar de la palabra de Dios. Los capitales más grandes de la tierra, hermanos, tienen este poder. ¿Cuándo los obtuvo? Durante ese periodo. Cuando entregaban propiedades enormes los parientes para sacar a sus amados del purgatorio y de las llamas de ese infierno. Bueno, en el 538, como ya dijimos, comienza la persecución en tiempo de Justiniano, allí, ¿verdad? El pueblo de Dios comienza a ser perseguido. Ya Daniel 7:25 lo decía, que la persecución iba a durar tiempo, 2 tiempos, dice la versión de ustedes, me decía hoy el pastor, lo dice muy bien, porque el plural indica 2 tiempos, ¿no es cierto? Tiempos, y la mitad de un tiempo iba a durar la persecución. Pero no solamente eso, miren lo que dice, pensará en cambiar los tiempos y qué, y la ley. Yo les pregunto, ¿las profecías están en contra de la gracia de Dios o son parte de la gracia de Dios? Es un regalo de Dios, hermanos. Y la ley moral que Dios entregó en el Sinaí es un regalo ¿de quién? De Dios. Para que sepamos lo que es el pecado y que el archiengañador no nos entrampe y perdamos el árbol de la vida. Nos perdamos para siempre. La profecía decía entonces lo que iba a ser el pontificado de Roma, ¿verdad? Del cuerno pequeño, y que iba a luchar exclusivamente contra Dios, como lo hizo Satanás. Pensaría en cambiar, o sea, borrar, estirar las profecías que no se cumplieran, cambiar los tiempos y la ley, todo lo que tuviera con tiempos. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y la mitad de un tiempo que ya sabemos lo que es. Bestia perseguidora. ¿Saben por qué? Porque la Biblia le llama bestia, hermanos, cuando el poder, escuchemos bien esto, cuando el poder religioso y el Estado se unen para perseguir. Eso se llama bestia. Entonces, la bestia perseguidora, porque ahora comienza el corno pequeño que tenía el poder estatal, ¿no es cierto? Miren, leamos a continuación lo que es Apocalipsis 13, 5 y 7. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El Señor, hermanos, le entregó la autoridad y lo dejó. Y Satanás tenía permiso para hacerlo. Y mostró quién era. Eso es lo que Dios quería, ¿verdad? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. A ver, hermanos, ¿cómo les llama Dios? Yo estoy recalcando algo. Escuchemos una cosita aquí. ¿Cómo le llama Dios, hermanos, a los que murieron por ser fieles a Jesús? Mártires, promasa, me gusta la palabra que aparece en la Biblia. Le llama santos. Esos son los verdaderos santos. Los que hacen la voluntad ¿de quién? De Dios, no las estatuas. ¿Estamos entendiendo? Ahora bien, acá dice, ¿verdad?, que eso sería en todo el mundo. Satanás habría de vencer. Y dice también lo siguiente, que sería, primero voy a mencionar, también se le dio autoridad, dice, boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto tiene un mes?
30, y por supuesto en el lenguaje bíblico, clarito. Por 42 nos da ¿cuánto? Ahí tenemos la multiplicación. 42 por 30 igual a ¿cuánto? 1260. Es otra manera de expresarse por el mismo tiempo, ¿verdad? Eso está en Apocalipsis. De manera que San Juan está explicando, revelado por Dios, o sea, guiado por Dios, la explicación del cuerno pequeño de Daniel. La aclaración. Ahora, ¿qué le pasaría a la iglesia de Jesús, a la mujer verdadera, al pueblo de Dios? Miren lo que dice Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Claro, iba a ser Dios iba a, hermanos, Dios siempre permite las pruebas porque no puede evitarlas en este conflicto, ¿verdad? Pero Dios habría de acordarse de su pueblo, les daría un lugar. Y la mujer, o sea, el pueblo de Dios, el remanente de Dios, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. O sea que el tiempo, si la mitad de un tiempo es igual a ¿cuánto? A 1260 días proféticos. ¿Y cuánto es 1260 días proféticos? 1260 años nuestros, ¿verdad? Todo ese periodo el Vaticano habría de perseguir a la Iglesia de Cristo, hermanos. El cuerno pequeño, ¿verdad? Pequeño, pero que se hizo multimillonario y poderoso en extremo. Los 1200 días proféticos, 1260 años, nacieron en el 538 de la era cristiana y terminan en el 1798. 1798, hermanos. Y a los tales, los que murieron en ese periodo, perseguidos de esa manera, por guardar los mandamientos de Dios, inclusive guardar el sábado, hermanos, Dios les llama santos. Y yo no puedo llamarlos de otra manera. Algunos piensan que estaban ya no tenían la gracia de Dios, porque guardaban los mandamientos de Dios. Cuando dice que el pueblo de Dios, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos ¿de quién? De Dios, tienen la fe de Jesús. Bueno, estamos hablando acá de milenios. No, la pregunta 2. ¿Por cuánto tiempo este poder perseguiría a la Iglesia de Cristo? ¿Por cuánto tiempo este poder perseguiría a la Iglesia de Cristo entonces? Por 1260 años. ¿Saben lo que es eso? Qué terrible periodo, ¿verdad? Lo que San Juan ve en visión, mucho tiempo después que Cristo ya estaba en los cielos, ¿verdad? Miren lo que ve ahora. La ve a la bestia allí, pero miren Apocalipsis 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Queda impresionado San Juan al ver ese cuadro. Dice una bestia que tenía un nombre blasfemo, y de paso el nombre del blasfemo era el ser igual a Dios. Ya vamos a entender eso esta noche. Ese era el nombre blasfemo. Quería tomar el nombre de Dios, para la posición de Dios, como Satanás en los cielos. Y dice la bestia que era semejante a un ¿qué? A un leopardo, y los pies eran como un oso, y la boca, una boca como el de león. O sea, era la suma de las bestias anteriores. Y el dragón le dio la autoridad para que reinase. La pregunta 3. Mencione 2 características de la bestia que sube del mar. 2 características. ¿Qué características podemos mencionar? Una sube del mar. ¿Tenía cuántas cabezas? 7 cabezas, ¿qué más? 10 cuernos, elijan lo que ustedes deseen. Allí pueden colocar, ¿no es cierto?, para recordar simplemente en la lección. Lo que ocurrió en ese periodo. Murieron más de 50 millones de seres humanos o personas. ¿Y saben, hermanos? Aquí en el Tribunal de la Santa Inquisición, yo lo puse entre comillas porque es horrendo casi mencionarlo. Tribunal de la Santa Inquisición del siglo XIII de la era cristiana. Ese tribunal tenía la sagrada, entre comillas, misión de descubrir al que estaba escudriñando la palabra de Dios y haciendo la voluntad de Dios.
O sea, estaba prohibido estudiar las Escrituras, por supuesto, y el que era sorprendido en eso era ejecutado, y entonces el tribunal de la Santa Inquisición lo declaraba reo de muerte. Y se inventaron un montón de instrumentos de inquisición, de sufrimiento, para hacer sufrir más y más al ser humano, con tal que negar a Jesús. Una de las cosas que estamos viendo allí, una de las terribles pruebas que millones de cristianos sufrieron, era lo que estamos viendo, ¿verdad? El verdugo iba haciendo fuerza, mientras a través de poleas las cuerdas eran tensadas, las piernas o el pie, como estamos viendo en la pantalla. A ver, hermanos, si podemos pensar bien en esto, para ver, para entender, porque si no, no vamos a entender. Dice la muerte de 50 millones de seres humanos. Las piernas tomadas, ¿verdad?, por cadenas. Y los brazos también por cadenas al otro lado. Y lentamente los iban tirando de esta manera, el cuerpo caía y atrás había una púa, de tal manera que la púa iba atravesando lentamente la espalda. De esa manera iban muriendo los que realmente querían obedecer a Dios. ¿Y saben en el nombre de quién? Claro. Y me está haciendo acordar, perdón, doctor, tuvimos uno de los lugares más cercanos que está un tribunal de la Santa Inquisición, lo pueden ver hasta ahora, es en Lima, Perú. Y saben, hermanos, de paso, ya que me dices eso, Víctor, una palabrita nomás, me detengo un instante, yo bajando a esas catacumbas, porque otra cosa no se pueden llamar, ¿verdad? Cavernas allá adentro, por allí la señorita que nos iba acompañando, la guía, que en el momento que yo bajé me estaba acompañando, alguien le pregunta al lado y le dice, escúcheme, ¿y qué pasó con esa gente que murió? ¿Por qué murió? Es porque eran rebeldes, dice, eran rebeldes a Dios. Y entonces, dice, ¿y qué pasa con ellos ahora? ¿Será que pueden pagar sus cuitas? Y saben, hermanos, ella contestó, no, dice, si ustedes quieren pueden venir de noche aquí en la oscuridad. Bajan aquí en la oscuridad y se escucha el crujir de los dientes y el clamor y el chirrido de las almas. Escuchen bien. Al momento de leer la Biblia no podemos leer la Biblia de dos maneras. Leemos los textos, los dos textos, 3 o 4 a la vez no se pueden entender. El diablo hace esas cosas. Acá dice claramente, ¿verdad? Y claro, ¿eran las almas o eran los demonios que estaban allí? Eran los demonios. Los demonios se presentan cuando nuestra mente dura no quiere hacer las cosas de Dios. Por eso es que vamos a ser quemados en el lago de fuego. Otro elemento de tortura que en aquellos días, miren, atado de las 4 extremidades, ¿verdad? Con cueros, los cueros iban secando y la persona se iba desmembrando de esta manera. Y lo hacían en el nombre de ¿quién? De Cristo, de Jesús, ¿verdad? Y lo hacían todo en el nombre de Jesús. Ese es una toma de Lima, justamente. Bueno, así morían, ¿verdad? En el mundo entero, claramente. Ahora miren, aquí ve otra de las pruebas por las cuales se mataba a los cristianos. Se lo ataba con los brazos hacia atrás. Imaginemos lo que es eso. La tortura, ¿verdad? Y lo subían con un aparejo, digamos, ¿no es cierto?, a cierta altura, y de ahí lo bajaban, y abajo había brasas incandescentes, como ustedes alcanzan a ver ahí, no se ve el color rojo nomás, y los pies les ponían grasa, para que pueda sufrir más, y entonces se calentaba y así morían lentamente. Y alguien, un líder religioso le decía, ¿te retractas de la herejía de estudiar la palabra de Dios? Si al reo de muerte decía sí, lo sacaban rápidamente, eres libre ahora para siempre. Pero el que decía no, yo seguiré siendo fiel al Todopoderoso, aunque me cueste la vida en el martirio. Por eso, hermanos, si somos fieles, nosotros vamos a ver a ellos en el reino de los cielos cuando Jesús regrese. Ellos van a resucitar, ¿verdad? Aquí vemos a otros de la hoguera, cuando eran quemados simplemente. Por supuesto, le ponían la leña y también allí productos que tenían que ver con derivados del petróleo o
semejantes a esto, y eran quemados lentamente si no se rendían en la crueldad de seguir. Aquí lo que estamos viendo es nada menos que una imagen que narra el momento cuando San Jerónimo fue quemado en la plaza pública. Era un domingo de Paso. Escuchemos bien, hermanos, no seamos engañados, porque los santos oficios y demás se los realizaba específicamente el día domingo, porque era realmente sagrado. Qué sagrado, ¿verdad? Y la gente se deleitaba en masa y decían que mueran esos herejes, que mueran esos herejes. Igual como gritaron, crucifícale, crucifícale, hermanos, a Jesús. Igual, la lucha es igual. Ahora, ¿qué pasa? ¿Saben ustedes que San Jerónimo estuvo cautivo en una cloaca? Perdonen, dije mal. Cautivo en una cárcel donde las cloacas de la ciudad desembocaban. Le daban muy poco que comer, por supuesto, y no había sol ni nada, y en la cloaca allí enfermó y estaba a punto de morir. Y le preguntaban, era un monje de paso, un hombre de mucho estudio, y le preguntaron, ¿te retractas de la herejía de leer las Escrituras y darla al pueblo? Tambaleó. Pero igual dijo, sí, no puedo ser, tengo que ser fiel a Dios. Lo llevaron y finalmente dijo, yo prefiero la hoguera. Cuando él caminaba, estaba tan débil que se podían ver en las manos, en las espaldas, por todos lados, grietas hechas en la carne, ¿verdad? Y se veían sus huesos. Y así lo ataron al madero y lo quemaron de esta manera, como les estoy narrando. Pero saben, hermanos, un día vamos a ver a Jerónimo en el reino de los cielos, si somos fieles. Durante ese periodo horrendo de los 1260 años, ¿qué decir de la matanza, del tiempo, ¿verdad? La muerte de más de 50 millones, allá en 1457 de Cristo, tiempo de Inocencio VIII. Bueno, la matanza de San Bartolomé. Yo estoy narrando solamente algunas cositas para que tengamos una idea, solamente, porque 1260 años no lo vamos a narrar, ¿verdad? La matanza de San Bartolomé. Se hizo la paz con un grupo que por supuesto estaba protestando enérgicamente, de los reformadores, hermanos, aquellos que realmente fueron protestantes, aquellos que realmente fueron evangélicos. Yo soy evangélico, hermanos, porque creo en los evangelios. Y en el evangelio de Cristo no hay otra cosa. Y saben, en la matanza de San Bartolomé se hizo un convenio con ellos. Se dijo, bueno, basta de ya, vamos a hacer una paz. Era un día caluroso, porque era en tiempo caluroso, allí en Europa, en París, Francia. Y entonces la gente estaba durmiendo con ventanas abiertas o con las puertas abiertas, para que fuese un poquito más fresco, ¿verdad? 1572. Pero por debajo de cuerda se hizo un convenio que en las catedrales mayores se iban a hacer sonar las campanas. A las 12 de la noche comenzaron a sonar las campanas insistentemente, y mientras sonaban los campanarios, salieron en masa la gente encargada con lanzas y cuchillos y mataron a hombres, mujeres y niños sin misericordia. En un rato murieron más de 70.000 personas. En el nombre de Cristo. Los herejes. Y algunos dicen, no, es la ley de Dios, ¿para qué la voy a guardar? Muerte de más de 50 millones de personas. Y saben, hermanos, solamente yo he puesto esto, con las fieras de la tierra. Los hijos se abrazaban y se despedían de sus padres. Cantaban himnos. Himnos que hablaban de la resurrección. Y la gente escuchaba el populacho, algunos, y ¿saben qué pasó? Yo les voy a decir qué pasó, hermanos. Porque en lugar de que se terminara el pueblo de Dios, mataban uno y se convertían dos. Es que es así. El que es sincero ante Dios
se va a convertir. El que no es sincero no se va a convertir nunca. Es así, no es sincero. ¿Cómo se va a convertir? Ellos esperaban la gloriosa mañana de la resurrección, donde los hijitos serán devueltos a sus padres y las lágrimas serán enjugadas, como Cristo dice. En el gran día de la resurrección habrá lágrimas, hermanos. Para algunos no habrá lágrimas si aceptaron a Cristo y hicieron lo que quisieron. ¿Qué lágrimas va a haber? Van a empezar a llorar, pero en el lago de fuego, hermanos, en ese día. Bueno, vi una de sus cabezas, dice, de esa bestia, ¿verdad? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue ¿qué? Fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que la bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿qué pasó? Ah, qué cosa, ¿verdad? Una cabeza fue ¿qué? Fue herida. Herida mortal, pero una herida que fue sanada, dice la palabra de Dios. ¿Saben cómo se cumplió esto? En tiempo perdón hermanos. En tiempos de Napoleón Bonaparte, general Berthiers, al mando de las tropas de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? En el año 1798, va y causa una herida mortal a ese poder que está en Roma, tal cual decía la profecía, un poder mortal atroz. Lo llevan en el cautiverio en Francia y muere en el destierro. Se terminó todo, ¿verdad? La fuerza. Desde el punto de vista humano, ese poder estaba destruido para siempre. Pero ¿qué decía la palabra de Dios? ¿Iba a durar hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo, hermanos. Y más decía, su herida mortal fue ¿cómo? Sanada, decía la Biblia. De manera que el pueblo de Dios sabía que ese tiempo iba a ser un tiempo corto, pero después iba a resucitar de nuevo la bestia, ¿verdad? Y eso ocurrió en el año 1929, el 11 de febrero, y la herida comienza a sanarse cuando Benito Mussolini, ¿verdad?, le devuelve los 44 hectáreas que actualmente posee el Vaticano. Y de allí comienza pequeño, ¿verdad?, y a crecer de tal forma que tiene la riqueza mayor de la tierra. Por eso es que realmente el nuevo orden mundial lo va a regir ese poder, hermanos. Ni que Europa, ni que Estados Unidos, pero tienen un desempeño, la Biblia dice, lo nombra por nombre. Ya vamos a leer eso el día lunes cuando estudiemos la profecía. Es tremendo. Ahora bien, en realidad el crecimiento, la mayor cantidad de embajadores de todas partes del mundo se encontraron en ese lugar pronto y creció hasta el día de hoy. Ustedes saben lo que pasa hoy. La pregunta 4. ¿Qué dice la pregunta 4, por favor? ¿Por qué se maravillaría toda la tierra en pos de la bestia? Bueno, ¿por qué se maravillaría la tierra en pos de la bestia? Entonces dice allí. ¿Por qué? Porque la herida mortal fue ¿qué? Fue sanada, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Ahora bien, la gran ramera, porque hermanos, la mujer pura es símbolo de la iglesia ¿de quién? ¿De Dios? De Jesús. Es el remanente, el que hace la voluntad de Dios, el que está dispuesto a seguir el escrito está de la palabra de Dios, el que puede responder como Jesús dijo, escrito está. No me dice el pastor, me dice mi iglesia, me dice el sacerdote, etcétera, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces allí dice Apocalipsis 17, vamos a leer algunos pasajes. Que leamos el versículo 9 y 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Bueno, esto para la mente que tenga sabiduría. Hermanos, ¿saben ustedes que Dios dice que el que entiende la palabra de Dios es ¿qué? Sabio. Y el que enseña también. Habla de esa sabiduría. Las 7 cabezas son 7 ¿qué? Montes, sobre los cuales se sienta la mujer, esa mujer ramera, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué ciudad de la tierra es llamada la ciudad de las 7 colinas? Roma. Y allí está el Vaticano puesto, por supuesto.
San Juan ve, pero no entiende, porque en el tiempo de él no existía, por supuesto. Pero dice más, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 ¿qué? 7 reyes, de manera que, ahora 7 reyes, 5 de ellos han caído, dice. ¿Verdad? ¿Cuáles son los reyes que cayeron? Vamos a ver ahora. 5 caídos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y Roma papal, que terminó en el 1798. 1798, ¿verdad? Termina en los 1260 años de persecución. 5 de ellos son caídos. Uno es. A ver, ¿eso no es? Sí es. Es un Estado. Tiene los embajadores del mundo. Influye sobre toda la tierra. Hoy escuché un discurso. No lo voy a repetir hoy, acá. Influye sobre los gobernantes del mundo, hermanos. Pero, ¿saben? Le llaman la mujer porque todavía no logra casarse. Yo tengo un tema que se habla del casamiento de la gran ramera, es terrible. Busca desesperadamente el poder y en realidad es el nuevo orden mundial del cual se habla, hermanos, en la Biblia. Perdonen, que se lo llama así, se le llama en la Biblia lo que va a pasar, ¿verdad? Dentro de poco tiempo. Uno es, y habría ahora, claro, dice, y el otro aún no ha venido, escuchen bien, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure ¿cuánto tiempo? Breve tiempo. Bueno, pues lógico, ¿verdad? No puede durar mucho tiempo por alguna razón. Ahí está. Entonces, la Roma papal actual es la gran ramera. Es, aunque no es, diríamos, ¿verdad? Todavía perseguidora porque no tiene el poder para eso. Apocalipsis 17:12 dice lo siguiente. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. A ver, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido ¿qué? Reino. ¿Cuántos dedos había en los pies de la estatua? 10. Indica la totalidad, ¿no es cierto? ¿Cuántos cuernos había en la bestia? 10. Acá está indicando que los reinos del mundo, la totalidad, le van a entregar el poder ¿a quién? A la bestia, hermanos. Y cuando le entregue el poder a la bestia, hay del pueblo de Dios. Habrá una corta y breve persecución. Así va a terminar este mundo. Corta porque Dios va a intervenir, simplemente. Ahora dice así la Biblia, por eso puso un puntito rojo allí. Pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente ¿con quién? Con la bestia. De manera que así va para allí va el nuevo orden mundial. Roma papal futura, breve y última persecución. El mensaje del tercer ángel lo dice con claridad. En el versículo 13 de capítulo 14 dice lo siguiente. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué trabajo, qué texto más tremendo, ¿verdad? Dice allí, ellos no tienen más que preocuparse, porque sus obras con ellos siguen. Es notorio eso, hermanos. Acá está hablando de los que van todavía a morir en el día del fin del pueblo de Dios. Escúchenme bien. Los que realmente están aprobados por el cielo y habrán de dar su vida por Cristo. Aún serán fieles frente a la muerte. No hay ni un descubrimiento de una gracia barata, hermanos. ¿Notaron? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque su fe continúa, dice así. Porque sus obras, ¿qué pasa con sus obras? Le siguen. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es ¿qué? Muerta, no existe simplemente. Ahora bien, solo por Cristo se puede hacer esto, ¿verdad? Aquí tenemos la bestia que era y no es, también es el octavo, dice la palabra de Dios, y es en Apocalipsis 17. Y es de entre los 7 y va a perdición. Bueno, ahí tenemos los 10 cuernos, ¿verdad? Ya los conocemos, no hace falta, los francos, los alemanes, todos.
Es un vistazo hacia Daniel de la profecía. Daniel explica eso, ¿verdad? Habla de los 10 reinos y también Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis explica a Daniel. Vamos a, ¿qué pasó en tiempo de Daniel? Caen los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Allí tenemos 5, 6, 7 puse allí, ¿verdad? Nace el cuerno pequeño. Claro, los reinos, entonces ahí le llama el octavo. ¿Por qué le llama el octavo? Yo voy a poner ahora por qué. Porque ya no quedan 10 como vio Daniel, sino ¿cuánto? Quedan 7, es de entre los 7 y el octavo. El octavo del tiempo de Daniel y el octavo también será del tiempo del fin, hermanos, el mismo, el cuerno pequeño, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer? Va a perseguir al pueblo de Dios en forma tremenda y terrible, por supuesto. La gran ramera y su obra. Vamos a leer ahora desde el versículo 4 de Apocalipsis 17, estamos leyendo también. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. A ver, pensemos bien, hermano, lo que está describiendo ahí Juan. Miren, hace ya 2000 años atrás, en la profecía. ¿Cómo estaba la mujer vestida de qué? Púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y perlas. ¿Vemos esto en ese lugar? ¿Hoy o no? Sí, claro, es lógico. Lo describe hasta la vestimenta. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Cambió la ley de Dios, tiró por tierra la verdad, hizo lo que quiso, como leíamos ayer, ¿verdad? Y prosperó, enseñando al mundo cosas que no son de Dios. Ahí vemos la imagen bíblica, ¿verdad? Sentada sobre esa bestia. Por eso dice el versículo 5 lo siguiente. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Queridos hermanos en Cristo, escúchenme bien. Yo hoy tengo miedo de pasarme la hora, voy a tratar de no, pero el tema es tan grande, es de mucho contenido, eso es lo que pasa. Y en su frente un nombre escrito, y San Juan exclama, un misterio. ¿Babilonia qué? La Grande. O sea, la suma mucho más grande que la Babilonia anterior. Babilonia la Grande. Y ahora tiene, ¿qué dice? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hermanos, una madre es aquella que tiene hijas o hijos. ¿Está claro? Entonces, allí está explicándonos el Señor, todo aquel que tiene algún punto de la doctrina de esa Babilonia es hija de ¿quién? De la gran ramera, que está allí en Roma. Eso es lo que dice Dios, no lo digo yo. El Señor habla con claridad para que nos convirtamos, y en el lenguaje humano para que nos convirtamos, dejemos las cosas de este mundo, hagamos la voluntad de Dios y nos entreguemos a Cristo, hermanos. Antes que sea demasiado tarde, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? El Señor lo dice con toda nitidez. Yo quiero decir que los grandes reformadores, hermanos, si resucitaron hoy se mueren 5 veces. Ayer les dije eso. Si Lutero se levantara hoy, si Zwinglio se levantase hoy, que Lutero luchó para transcribir la Biblia al idioma del pueblo. Él entendió la justificación por la fe, la relación que había con las obras, etcétera. Todo es impresionante, enorme. Pero, bueno, fueron luchas terribles, terribles en esos tiempos, ¿verdad? Pero, ¿saben? Fueron fieles. Muchos de ellos, los líderes de los grandes reformadores, murieron hechos pedazos por este poder. Ellos son los protestantes, los verdaderos evangélicos, hermanos. Porque levantaban la luz del evangelio contra esa Roma, perdone, sí, claro, Roma también, ¿verdad? O contra esa Babilonia espiritual. Y no era fácil. Y yo les pregunto, ¿ellos entendían la gracia o no entendían? Sí entendían la gracia. Por eso murieron. Porque entendían la gracia. Y hermanos, la gracia nos lleva a obedecer a Jesús. El camino inverso de Adán y Eva que no quisieron obedecer a Cristo. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 6?
Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. San Juan dice otra vez, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y otra vez la palabra santos. ¿Cómo eran los que morían? Santos hombres de Dios. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando lo vi quedé asombrado con gran asombro. La pregunta 5. ¿En qué sentido sería madre de las demás rameras de la tierra? Bueno, ¿en qué sentido sería madre? Porque simplemente sembró los engaños religiosos a toda la tierra. Unos aceptan una cosa, otros aceptan otro, otros aceptan otro. Pero hermanos, en la Biblia 10 menos 1 es igual a ¿cuánto? A 0. El diablo sabe muy bien esto. Hizo un montón de religiones y a cada uno le metió una cosa, ¿verdad? A través de ese poder. Por eso es hija de la gran ramera, como dice la palabra de Dios. El poder usado para sembrar el engaño cuando el mundo estuviera dividido. Acuérdense del tema de anoche. Ahora, miren bien a Roma, hermanos. Apocalipsis 17, 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. A ver, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Yo les pregunto una cosita, hermanos, allí está Roma y ahí está el Vaticano. Vamos a ser claros. Y tiene un poder que no tiene nombre. Ahora ya. Acuérdense que el proceso del sanamiento comenzó ¿cuánto? En 1929. Ya estamos en qué año, ¿se dan cuenta? Estamos al borde mismo del cumplimiento final de la profecía. Cristo está por dejar de interceder, pero antes que Él deje de interceder, Él llamará a los últimos que realmente serán salvos. Ese poderoso y amante Salvador que tenemos en los cielos, hermanos. El cual lucha en nuestras conciencias. Ahora bien, la mujer estaba vestida que has visto, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hermanos, allí en realidad no se determina, y ustedes saben, fue el Vaticano el que intervino junto con un país que ustedes conocen, Estados Unidos y Norteamérica, para que cayese la muralla de Berlín. Intervino ya en la Segunda Guerra Mundial con toda nitidez. ¿Qué pasó con Cuba hace pocos días atrás? Y si alguno escuchó hoy la televisión, es tan auténtico lo que yo estoy diciendo que es imposible no entenderlo, pero no quiero decirlo en forma pública. Ahora, hermanos, reclamo de este poder al fin del tiempo. ¿Qué va a reclamar este poder? Miren, ahora viene la explicación del nuevo orden mundial que propone una nueva religión universal, paz y seguridad durante todo un milenio. ¿Se acuerdan que estudiamos eso ya? Propone también un momento de alegría entre los hombres, aparentemente, ¿verdad? Y un equilibrio social y económico, escuchemos bien, un equilibrio social y económico. En este mundo hay enormes capitales por allá arriba y otros tirados en la pobreza. El 80% de la población mundial está revolcándose en la pobreza. Esto es realidad. ¿Saben lo que va a hacer el nuevo orden mundial? Va a levantar las dos cosas y un equilibrio. Por eso se va a maravillar del todo el mundo. Logró la solución. El paraíso en la tierra. Tremendos milagros satánicos, inclusive, que ya lo vamos a ver el lunes. Ya lo vamos a ver, hermanos. Ahora miren, leamos el verso 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. A ver, entonces el asunto está aquí claro. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de ¿qué? De su nombre. Entonces, ¿tiene que ver con el aspecto económico de la tierra en la hora final? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? ¿Qué dice la Biblia? Sí, hermanos. El nuevo orden mundial tendrá que ver con la situación económica. Por lo tanto, nosotros no nos quejemos tanto en este mundo. En este mundo, hermano, no está nuestra ciudadanía. Acá tendremos que luchar, pero lo que más debe interesarnos, ¿qué es? Las calles de oro de la patria celestial. Ese hogar eterno, donde no habrá más sufrimientos. En realidad,
comenzará la persecución con aquellos que no quieran aceptar la marca de la bestia. Y la Biblia era clarito, hermanos, no es el tema de esta noche, se los digo para que después lo sepamos la semana que viene. La marca, hermanos, es el santo sábado, el día de reposo. De manera que está claro, porque dice clarito la Biblia eso. Bueno, pero eso tenemos que, no es tema de hoy. La pregunta 6. ¿Qué reclamará este poder en la hora del fin? Bueno, entonces, ¿qué reclamará? Poder, ¿no es cierto? Total. El que no obedezca no podrá comprar ni qué, ni vender, simplemente eso. Destinado a morirse de hambre, lo que fuere. Bueno, pero saben que además de todo lo que Dios nos dijo, ustedes dirán, pero escúchenme, licenciado, además de todo eso, puede decir más Dios. 1260 años lo describe de una forma, la cabeza, esto, lo otro, el octavo, todo claro, rotundo. Todavía le dicen, ¿sabe? Y además de tener todas esas características, se llama, ¡pum! Y le da el nombre, para que nadie se equivoque. Vamos a leer en la palabra de Dios ahora. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, eso lo estudiamos ayer. Hermanos, la mayor blasfemia justamente del pontificado, que es estar en lugar de quién, o aceptar sobre sí atributos que solo los tiene quién, Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados, hermanos. Solo Dios, bueno, ahí viene la venta de indulgencia de la Edad Media, etcétera. Qué horror, no hablemos más de eso. Pero acá dice clarito, ¿verdad? Se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí hay sabiduría, otra vez la palabra esa. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. Pues es número de ¿qué? De hombre, no es simbólico, es un número para nosotros. Y su número es ¿qué? ¿Va a dar cuánto? La suma. 666, dice aquí la Biblia. Bueno. Número y nombre de la bestia. Vamos otra vez al nombre, ¿verdad? Allí tenemos el texto. Tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Saben ustedes que la función del Vaticano tiene en latín un nombre? Y en latín es este el nombre, Vicaris Filii Dei. Vicaris o Vicarius, que es V, ¿verdad? Allí en realidad se pronuncia así, Vicarius. No, bueno, es Vicarius, o sea, pero la traducción más cercana podríamos decir en lugar de, o vicerregente de Cristo en este mundo. Filii Dei. La Biblia decía recién, cuente el número, de manera que vamos a sumar, porque Dios dice que hay que sumar. Entonces vayamos del mayor al menor para entender mejor simplemente. Yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela primaria decía, estos números latinos me molestan. Yo no, qué sé yo, ¿para qué lo voy a usar alguna vez en mi vida? Ahora vayamos a la escuela, aquellos días cuando aprendimos, ¿se acuerdan los números romanos? Perdón, sí, bueno. Romanos, son los números romanos, es el nombre correcto. D, ¿vale cuánto? 500. ¿Tiene que dar cuánto? 666. En lugar del Hijo de Dios. Ese es el nombre del blasfemo. D, 500. La C, ¿cuánto vale? 100. La L, ¿cuánto vale? Muy bien, 50. A ver, ¿cuánto vamos? 500, 600, 650. Ahora todavía hay una B por allá. ¿Vale cuánto? 5. La otra B, ¿cuánto vale? 5. Son 10, 660. Ahora tenemos la I. ¿Cuánto equivale? ¿Cuánto vale? 1, muy bien. Estamos en 660, 61, 62, 63, 64, 65 y 66. ¿Quieren más claro? ¿Quiere Jesús salvarnos? ¿Alumbra Jesús en esta tierra, hermanos? Por favor, ayúdame chiquitito, Lidio, aquí al frente.
Aquí está Lidio, ¿verdad? Hoy estamos serios porque el tema es serio, ¿no es cierto? Y aquí está Lidio que nos ayuda todos los días. Es igual que si yo hace 2000 años atrás hubiera explicado, ¿verdad? Hace lo que hace Juan, describe al Vaticano así. Y dice, bueno, el cabello de él era blanco, la cabeza era blanca, la corbata era de esta manera, el pantalón oscuro, bueno, los zapatos oscuros, tenía el lapicero acá, el reloj de este color plateado de este lado, anteojos, todo más allá. Pero él se llama Lidio Vargas, pero no todos, ¿verdad? O sea, porque ustedes pueden decir el 666, lo podemos aplicar a muchos nombres. Pero el asunto es que Lidio Vargas, yo no iba a preguntar cuándo, él nació en un día, tiene tantos años, tiene toda la vestimenta descrita que leíamos recién, y todavía dice, sumen el nombre y va a dar 666. Es el nombre latino. Ahí está. Gracias, Lidio. Entonces, ¿por qué yo voy a ser rebelde, hermanos queridos? ¿Por qué vamos a ser rebelde a la visión celestial? ¿Por qué no aceptar? Hay cosas que cambiarlas. Y hermanos, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, dice la palabra de Dios. Por eso allí en Apocalipsis 18, el verso 4, es la voz de Cristo a través de poderosos ángeles, hermanos, que dice lo siguiente, la voz del pueblo de Dios en realidad, ¿verdad? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de él ya, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de ¿qué? De sus plagas. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué dice Jesús? Cuando tú conozcas la verdad eterna, ¿quédate allí nomás en Babilonia? ¿Sigue siendo una hija de Babilonia? No. ¿Qué dice Dios? Salid de ella, pueblo, ¿y cómo nos llama Dios? Pueblo mío. Qué amoroso es Cristo, hermanos. Cristo no se acuerda de nuestras transgresiones de antes. Cristo, ese es el perdón de Dios. Engañados no estábamos guardando el sábado, engañados no conocíamos un montón de cosas que estamos entendiendo ahora. No comprendíamos nada de la cercanía y de la inminencia de la venida de Cristo. No teníamos a Cristo intercediendo en el lugar santísimo porque ni siquiera sabíamos que había un santuario celestial. Pero ahora estamos entendiendo el lenguaje de Jesús. En la hora 11ª de la historia. Y la orden de Cristo es, Rubén, quédate para evangelizar a Babilonia. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Salid de él ya, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de ¿qué? De sus plagas, porque pronto, muy pronto, Jesús va a dejar de interceder, hermanos. Y entonces habrá tiempo de aceptar a Jesús. Ya no más. El conflicto está terminando. Yo quiero seguir al gran pastor de la ciudad. Hay un himno hermoso, hermano, que ustedes escuchan. ¿Seguiremos a Jesús? Escuchen bien. Dejaremos las cosas de esta vida. Yo soy débil, no tengo valor. Sin Cristo no podemos, hermanos. El vigor de Cristo. Seguiré. Antes de orar, yo quisiera orar de pie hoy con ustedes y los que deseen. ¿Quieren ponerse de pie para orar al Señor, hermanos? Para pedirle que Él nos ayude a salir de esa Babilonia. Agradecerle a Cristo por la luz que no es de Rubén, hermanos. No piensen ustedes en Rubén. No piensen en Rubén, hermanos. Piensen en Jesús y que está en el santuario celestial. Yo soy apenas un instrumento humano acá en la tierra. La eterna luz de gran Cristo, la resurrección que es real. Padre amado que estás en los cielos,
Estamos de pie porque tú nos llamas hijos tuyos. Tú estás leyendo nuestra mente en este momento, Señor. Sabes lo que es nuestra decisión. Tú moriste por nosotros, Señor. Por eso queremos decirte que te seguiremos. Queremos dejar el vil pecado, Señor. Todas las tradiciones de los hombres que hemos recibido. El mundo se está terminando al borde del abismo eterno. Por consecuencia de las transgresiones que Satanás le colocó a esta tierra y del hombre pecador. Padre amado, danos el poder de los mártires. Danos la fidelidad de esos hombres de Dios y mujeres de Dios y niños de Dios que fueron leales hasta lo último de sus vidas. Señor, tú eres nuestro Dios. Tú dices al que venciere, allí en Apocalipsis 3:21, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Que en esta batalla, Señor, de esta vida, podamos vencer gracias a la fe en ti, oh amado Jesús. Nada podemos hacer nosotros solos. Solo por tu gracia somos salvados. Por la gracia somos aceptos, nuestro Padre. Por la gracia recibimos el poder para resistir a la bestia, Señor, y a los engaños satánicos en este mundo. Bendice a mis hermanos en Cristo Jesús en esta noche. Bendícenos para que podamos ir en paz a casa mientras meditamos. Que podamos venir aquí el sábado a la mañana para recibir una bendición del cielo, porque será muy hermoso estar el sábado en la presencia tuya, Señor. Y que también el lunes, como ya dijimos, podamos estarlo para seguir adelante en esta profecía hasta el momento actual y en las naciones actuales de la tierra y sus movimientos que nos indican cuán cercana está tu regreso, Señor. Lo imploramos todo en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga mucho. Que Dios los bendiga. El sábado de la mañana a las 9 de la mañana reciben 2 volantes a la salida. Inviten a familiares y amigos. 9 de la mañana en punto estará abierto y el lunes en la hora acostumbrada. Que Dios les bendiga.